Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver un tour rápido por Dinesat Pro Radio 11, nuestra solución de automatización para radio orientado a pequeñas y medianas emisoras. En este video veremos los conceptos básicos y dejaremos funciones más avanzadas para próximos videos. Así que bueno, ¿qué es Dinesat Radio? Como les decía, es un sistema de automatización de radio pensado para cubrir todas las necesidades de una emisora pequeña o mediana. Puede ser una estación monopuesto, por ejemplo, con un único equipo de Dinesat, o un sistema colaborativo en el que podemos conectar hasta 7 equipos para controlar hasta 4 emisoras independientes. Para lograr todo esto, el sistema cuenta con un conjunto de ventanas, las cuales se ejecutan desde esta barra de herramientas que ven aquí. En primer lugar vemos la ventana de Library. Esta es nuestra base de materiales y, como podemos ver, nos permite organizar el contenido en categorías y reproducir materiales individualmente a cualquiera de las dos mezclas, la salida de programa y la de queue. Además de esta ventana vamos a editar los materiales y modificar su metadata. Para editar el material hacemos clic derecho, editar y el sistema Reliar Editor. Con este vamos a poder hacer marcas, hacer cortes, fade y demás operaciones de edición. Haciendo clic derecho propiedades, vamos a ver todos los campos de información de este material. Una cosa importante es el servicio Dinesat Cloud Services, que se ve aquí, con el cual vamos a poder descargar en forma automática la metadata de este material desde la nube. El siguiente es el módulo de emisión. En este vamos a encontrar las ventanas de emisión de publicidad y de música, y además las herramientas de clima, voiceover y de streaming. En el modo automático, Dinesat se encarga de conmutar la reproducción de estas ventanas siguiendo con los cronogramas horarios del pautado, es decir, de la ventana de publicidades. Si en cambio desactivamos el modo automático, vamos a poder controlar en forma manual la reproducción de cada ventana, lo cual es ideal para programas en vivo. Ahora que vimos esto, veamos cada una de estas ventanas. Desde esta ventana vamos a poder cargar programaciones, tanto desde nuestro propio sistema como desde el sistema de terceros. Y vamos a poder hacerlo en programación semanal, como ven aquí, o por fecha. Además vamos a poder agregar nuestros propios bloques y materiales directo en esta ventana también. En la ventana de música, como ven, tenemos los mismos controles en la parte superior que en la ventana de publicidades, y además vamos a poder cargar nuestras programaciones desde nuestro sistema o cargar lo que llamamos formatos desde el musicalizador avanzado. El musicalizador avanzado entonces es una gran herramienta que viene incluida con Dinesat y lo que nos va a dejar es hacer esto que llamamos formatos. Los formatos, que están listados aquí a la izquierda, van a tomar las reglas que se ven en el panel de la derecha y en base a ellas van a armar programaciones. Esas reglas dependen de la metadata de los materiales y podemos elegirlos desde cualquier categoría. Una vez terminados, podemos ir aquí a emisoras y asignarlo para que el sistema lo levante por default en cualquiera de los días, agregarlo con un comando en la programación o directamente en la ventana de música definiendo qué programación queremos y su duración. Volviendo a la barra de herramientas, el siguiente elemento es el asistente en vivo. Esta ventana está pensada para programas en vivo donde tenemos que disparar materiales rápidamente. Como ven aquí, podemos elegir el tamaño de los botones y dispararlos con hacer solo un clic. Además, como vimos en la ventana de emisión, tenemos en la parte superior los controles de reproducción y de mezcla. Esta herramienta nos permite también agregar varias pestañas, globales y privadas. De esta forma podemos organizar botoneras según programas o según las preferencias del operador. El siguiente ítem es el de programaciones. Aquí vamos a poder abrir la ventana de programación de publicidad y la de música para cada una de las emisoras que tengamos activas. Desde esta ventana vamos a poder crear programaciones agregando bloques con nombres y con horario y materiales trayéndolos desde la base de datos. Estas programaciones pueden guardarse o por fecha o por emisión semanal. El icono rojo nos lleva a la ventana de edición desde la cual vamos a poder editar cualquiera de nuestros audios de la base de datos. Además de esto, vamos a contar también con las herramientas de logger de audio, procesador telefónico e importador de materiales. Por último, tenemos el icono de ordenar ventanas. Dinesat nos permite guardar espacios de trabajo con nombre, de forma de poder conmutar las ventanas activas rápidamente. Esto es bastante útil cuando pasamos de un bloque de música a un programa en vivo, por ejemplo, para lo cual necesitamos otras ventanas abiertas como el asistente en vivo y el explorador. Como vimos entonces, Dinesat Pro Radio 11 es un software potente pero sencillo de usar, con el cual vamos a poder manejar hasta 4 emisoras de radio independientes. Así que bueno, hasta aquí llega el video de hoy. Recuerden suscribirse al canal para más tutoriales de todas nuestras soluciones de radio y televisión. Nos vemos.